La charla de hoy, viernes 23 de mayo del 2014, la he titulado algo así como Los valores humanos y su educación, o autoeducación. Siempre que hablo de educación, suelo añadir la palabra, el término autoeducación. Educación es cuando un ser humano educa a otro, ayuda a educarlo, influye en su educación. Y autoeducación es cuando uno se educa a sí mismo. Realmente la esencia de la educación es autoeducación. Incluso cuando profundizas, la verdadera educación es autoeducación. Mirándolo en profundidad, nadie puede educar a nadie. Nos educamos a nosotros. Lo que pasa es que cuando interviene la influencia, la guía, el estímulo, la orientación, la motivación de una persona, lo llamamos educación. Lo cual puede ser correcto, incorrecto, manipulador, manipulativo, etc. El caso es que se puede educar en muchas cosas. Incluso hoy día, cuando decimos educación, se suele entender también, se incluye lo que la palabra más, o creo que una de las más apropiada sería instrucción, instruir, es decir, el aprendizaje de habilidades. Puede ser de una profesión, de una habilidad social, etc., de un montón de aspectos, las distintas materias que están dentro de lo que se llama educación. Pero la educación no es, la verdadera educación no es enseñar ni informática, ni idiomas, ni matemáticas, ni un oficio. La educación es puramente psicológica. Si habéis oído, algunos sí, porque me habéis escuchado otras veces, y no solo yo, sino en otros sitios, es lo que significa educación y de dónde viene. Viene de educare, que significa extraer de. No introducir en, sino extraer de el educando los potenciales que tiene, extraer o estimularle para que la persona actualice, manifieste sus propios potenciales. Y esto es puramente psicológico. Es decir, que si nosotros tenemos un potencial de voluntad y hay una serie de estímulos que nos facilitan el que nosotros, estímulos que vienen de fuera, desarrollemos la voluntad, no creamos solo que tenemos voluntad, sino que la manifestemos, eso es educación, educación del potencial de voluntad. Y si uno por sí mismo, que se puede hacer, desarrolla su propia voluntad, aunque no hubiera nadie que se lo favorezca, eso es educación de la autoeducación de la voluntad. Lo mismo con la inteligencia y con el amor, las tres cualidades básicas de todos los seres humanos. Y pensemos lo que pensemos, pensemos o reflexionemos sobre lo que sea, cualquier cualidad humana, depende de una u otra de estas tres. Está todo incluido ahí. Cualquier aspecto del ser humano, cualidad, está ahí. Digo cualidad. Y cualquier defecto del ser humano es la deficiencia de alguna de estas cualidades. Defecto sería menor presencia de una cualidad, igual que la oscuridad, que es menor presencia de luz. ¿Os imagináis la oscuridad como un ente en sí mismo como la luz? Pues creo que no se puede, creo. La oscuridad es la menor presencia de luz. Puede haber más o menos luz, más o menos oscuridad. Entonces los defectos humanos, esto a mí me llenó mucho cuando hace años pues lo descubrí, bueno, por la influencia de otras personas que hablaban de esta manera. Defectos es la menor presencia de las cualidades. Por lo tanto, no podemos quitar defectos de nadie, ni quitar los defectos. Lo que podemos es desarrollar nuestras cualidades. Y al desarrollar las cualidades, los defectos que dependen de estas automáticamente desaparecen. Como no podemos extraer la oscuridad de ningún sitio, encendemos luz y la oscuridad por sí sola desaparece. Entonces, educarnos psicológicamente es muy amplio, muy complejo, muy largo, de mucha paciencia, muy necesario, indispensable. No todo el mundo lo hace, lo de educar,
a otros seres humanos o lo de educarse a sí mismo. Entendiendo, como he dicho, educar a otros, facilitarles su propia autoeducación. Pero sabéis que hay cosas que si no nos hubieran educado, no hubiéramos aprendido o no imaginamos que las hubiéramos desarrollado. Pero seguro que todos hemos aprendido cosas a solas, por nosotros mismos. Nos hemos autoeducado. Enseñando matemáticas o enseñando idiomas o geografía o historia o lengua, lo que sea, se puede estar educando. Por supuesto que sí. Un profesor, por ejemplo, de matemáticas puede estar enseñando ética, más que otro que esté dando una asignatura de ética. Porque depende mucho, me imagino que estaréis, supongo, de acuerdo, que depende mucho no solo de los contenidos, sino de la persona, de su actitud, su comportamiento, su vivencia, su relación. Entonces, la educación, en sentido psicológico que digo, suele estar impregnando lo que llamamos habitualmente con esta palabra educación o aprendizaje. Pero no solo en las escuelas, que es a lo que estábamos ahora pensando, sino en cualquier momento de nuestra vida, por consiguiente en cualquier edad, por muchos años que tengamos, aunque tuviéramos 100 y pico de años, podríamos estar autoeducándonos o estando en contacto con personas que sin pensar ellas en ello nos educan, o sin pensar nosotros en ello estamos educando. Es decir, nos estamos influyendo mutuamente y facilitando nuestra autoeducación. O a solas podemos en cualquier edad no solo aprender algo nuevo que no sabíamos, leyendo, escuchando, sino educándonos que, como voy a explicar, se desarrolla cuando estamos conscientes, cuando estamos atentos. En toda educación o autoeducación, si no hay atención, que es lo primordial, no se puede realizar. Bueno, para cualquier tipo de aprendizaje. Una persona no puede aprender las cosas durmiendo. Sí que sé que hace muchos años hubo una técnica, hipnopedia, para enseñarme, sobre todo idiomas, mientras dormías, ¿no? Y había gente que aprendía idiomas. Pero eso sí, psicológicamente no es bueno, porque mientras dormimos hay que dejar el inconsciente tranquilo. Es una forma de estímulos que van al inconsciente. Pero no es bueno, igual que estar, como algunas personas, durmiéndose con la radio puesta en la almohada, pues a lo mejor no notamos los efectos, no se nota, pero no es bueno, porque eso está ahí recibiendo la persona inconscientemente una serie de estímulos. Hombre, siempre se reciben estímulos, pero de un modo más directo. El caso es que para aprender en el sentido que estoy hablando, no aprender mecánicamente cosas, sino de un modo comprensivo, hay que estar despiertos, hay que estar atentos, hay que estar receptivos. Por lo tanto, aunque el tema de hoy es los valores, y voy a hablar de los valores humanos, pues un punto muy importante que se me ha ocurrido decir ahora, aunque podría ser luego más hacia la final o hacia la segunda parte, es qué podemos hacer para educarnos en los valores. Pero ya os he adelantado algo que no es propio de este tema, es en tonos. Creo que no es obsesión mía insistir mucho y vale la pena hacerse pesado, y cuando lo haces te sirve incluso para ti mismo, no solo para los demás. Recordarnos lo importante que es estar atentos, más atentos de lo que la propia inercia de nuestra vida nos produce, porque si no hacemos nada, el interés de los estímulos nos abre más o menos la atención, ¿verdad? O tenemos una cierta atención que incluso cuando estamos así con sueño medio dormidos, captamos cosas. Si estamos despejados, captamos más. Pero cuando estamos deliberadamente poniendo atención, captamos muchas más. Pero no se trata solo de captar contenidos, sino de comprender. Muchas veces he dicho, no sé si es vuestro caso, el mío sí, que cuando estudiábamos, pues aprendíamos muchas cosas de memoria. Pero yo recuerdo que muchas no las comprendía. Había otros más listos que las comprendían. Yo no. Podía haber influido en la habilidad de los profesores también, pero también los estudiantes tenemos distinto ritmo de aprendizaje. Pero recuerdo la cantidad de cosas, incluso exámenes aprobados,
porque te aprendías cosas de memoria, pero sin comprenderlas. No recuerdo que se insistiera, hablando en general, en comprender. Estudiábamos, y no digo que ahora eso haya desaparecido, porque creo que en algún grado continúa, para memorizar, memorizando, para aprender, examinarte y demostrar en un examen que muchas veces no indica la comprensión que sabes algo. Que a lo mejor lo has memorizado con tu memoria, pero no con la comprensión. Cuando comprendemos, memorizamos. Cuando memorizamos, no necesariamente comprendemos. Es más, a veces comprendemos algo y se nos olvida, pero queda grabado en el inconsciente. La comprensión, aunque mentalmente, porque la memoria, la que nombramos habitualmente, es un componente de la mente concreta, la memoria nos hace perder eso, olvidarlo. Pero al comprenderlo queda dentro, y cuando hace falta, aunque no sepamos ni nos acordemos quién nos lo enseñó, de dónde nos vino, de qué libro, de qué persona, brota y lo utilizamos. De tal manera que la atención es el único medio que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad y tendremos también para poder comprender. No sé si os resultará raro o escandaloso decir que en el pasado, esto que os hablo ahora con tanta naturalidad, estar atento, estaba prohibido, estaba perseguido, bajo pena de muerte. El hecho de que alguien dijera que un ser humano puede desarrollarse y crecer y despertar con la atención era algo tabú, prohibido. Y eso y otras muchas cosas. De tal manera que, por mucho que nos quejemos, y tenemos muchas cosas en la sociedad que son un desastre y vamos muy retrasados, no solo años, sino décadas, sino siglos, hemos avanzado en muchas cosas. De tal manera que hemos avanzado en muchos aspectos si los comparásemos con cómo estábamos en el pasado. Entonces es, no sé si decirlo, un arma, aunque es todo lo contrario, un arma es algo que oprime, la atención es algo que libera. Y la atención hacia los demás, hacia la vida y hacia uno mismo. Es decir, que una forma de aprender es observar a los demás seres humanos. Se puede pensar, pero yo ahora estaba diciendo observar sin mente, como si no tuviéramos mente, con atención. Y también autoobservarnos a nosotros sin juzgarnos, porque quien juzga es la mente concreta. No estoy diciendo que la mente que tenemos la tenemos para algo, para pensar, reflexionar, comparar, asociar. Pero el reto que en el pasado se intentó y se consiguió con contados individuos privilegiados, ahora está abierto cada vez más a más gente, aunque no esté tan aprovechado, es conseguir estar atentos sin pensar, aunque sea ratos. Eso es la revolución más grande de toda la historia de la humanidad. Lo que más nos puede hacer superar todos los problemas. Es tanto lo que está detrás de esto que si vais practicando a trancas y barrancas, como se dice, la atención, aunque sea ratos, y vais dándoos cuenta de los descubrimientos, aunque no sepáis luego explicarlos, entonces sabéis a qué me estoy refiriendo. Cuando se enseñe en las escuelas desde pequeños a los niños a seguir su atención innata, su facilidad para estar receptivos, que la tienen desde pequeñitos, y más con la precocidad que va aumentando en muchos niños, ¿no? Ya desde pequeños, ¿verdad? Se enseñe la atención, igual que se enseñe en los medios de comunicación, estar atentos, en lugar de estar hipnotizándonos, la radio, televisión, etc. Los gobernantes tengan como prioridad no solo conseguir una igualdad económica y igualdad material, sino igualdad educativa y psicológica para todos los seres humanos, la sociedad cambiará mucho. Entonces, valores, que es la palabra que he introducido en esta charla, valores, hoy día se habla de educación en valores, se han escrito sobre educación en valores, incluso se intentó, no sé si se mantiene, una asignatura que giraba alrededor de los valores, pero bueno, ya sabéis el desastre que tenemos en la educación, por lo menos no sé si en otros sitios, por lo menos aquí, y los valores, pues
o la ética o todas estas cosas que tienen que ver con los valores, pues una cosa es la etiqueta y otra es la realidad. Pero valores son una serie de atributos que tenemos los seres humanos que normalmente, así en apariencia, es lo que un grupo más o menos numeroso de seres humanos designa como valor. Cuando se dice que la democracia es un valor, pues no todo el mundo está de acuerdo, pero hay un consenso de una mayoría de seres humanos que considera que la democracia es un valor, o la paz es un valor, o la verdad, decir la verdad, la simplicidad humana es un valor, o la tolerancia, o la solidaridad, o la vida es un valor, o conseguir cada vez más la unidad entre todas las cosas, o la belleza, o el respeto. Hay una serie de valores que solemos decir así, los calificamos de valores. Claro, la palabra valor ya sabéis que se aplica generalmente al dinero. Tal cosa vale tanto. Incluso a las personas. Esta persona vale tanto. Pero cuando se habla de las personas se suele pensar en una persona que tiene unas cualidades que alguien valora y dice, esta persona vale o esta persona no vale. Para una cosa, lo mejor vale para una y no vale para otra, etc. Pero cuando se dice valores, se está pensando en estos que os estaba diciendo. El valor de la vida, el valor de la verdad, de la unidad, el valor de la tolerancia, de la solidaridad, del altruismo, el valor de la comunicación humana, de la belleza, de la armonía, de la austeridad, de muchas cosas, la comunicación, etc. Es decir, de estos valores es de lo que pensándolo en ellos decimos, esto debería de ser universal. No es para un grupo determinado de una idiosincrasia o de una cultura, sino valores para todos los seres humanos. Es cierto que algunos van cambiando con el tiempo, igual que cuando hablo de ética y moral, digo, la moral es algo que viene de fuera, a través de las religiones, de la educación, etc. La imposición de una serie de valores de unos seres humanos a otros. Y la ética surge de dentro. Aunque luego los términos se utilicen indistintamente, pero no soy el único que considera que la ética es algo fundamentalmente psicológico, aunque la psicología es todo prácticamente, y que emana del desarrollo o el despertar de nuestros potenciales. Mientras que la moral es algo que a veces coincide con la ética, pero no siempre. Y hay formas de moral que son de una época, pero que en otra época están desfasadas, o de una cultura del planeta, pero que no se aplica a otras culturas. Mientras que la ética es algo que tiende a ser universal. Y habréis pensado alguna vez, habréis oído que lo ideal sería encontrar una universalidad de los valores, que pudiéramos educarnos en todo el planeta en unos valores, vamos a llamarles universales, y que cada vez encontráramos esa unidad que también en el fondo buscamos a través de estos valores universales, aunque luego pues haya distintos aspectos o matices en cada lugar. El caso es que cuando la sociedad atribuye una serie de características, de atributos a alguien, en sentido positivo se le llama valor, valores, de alguna forma. Incluso hay otra palabra que a veces hemos utilizado y que incluso sin entrar en detalle, muchas personas cuando dicen yo tengo por principio tal cosa, ser una persona honesta, o ser respetuosa, o principio, o tal persona tiene tal por principio la honestidad, tal. La palabra principio, ¿verdad?, se aplica como parecida a valores. De ahí yo he sacado algo, que no sé si alguien lo habrá hecho, he sacado algo que os voy a decir. Igual que un tronco de un árbol, ¿verdad?, es grueso, y luego surgen unas ramas que son menos gruesas, siempre es de más a menos, y de esas ramas gruesas salen a su vez otras más finas, y así se va bifurcando progresivamente hasta una cantidad enorme de ramas finas, ¿verdad? Y va, no de una rama fina no puede salir una más gruesa, tiene que ser más finas. Pues imaginaos un tronco o tres troncos, pensemos un tronco que salen tres ramas gruesas. Esas tres ramas gruesas son los tres principios que os voy a decir: voluntad, amor, inteligencia. Las tres cualidades del alma, del yo superior.
todo lo dicho está incluido ahí. Y de esas 3 ramas gruesas se bifurcan en numerosas ramas más pequeñas. Son los valores. De tal manera que mi visión, que me encaja como una organización del tema, este tema tan amplio y tan complejo que no acabaríamos, es ver cómo de 3 principios surgen una serie de valores. Luego, cada persona utilizará los términos como sepa, como pueda, o incluso si le entienden, pues eso pues tiene un sentido. Así que los 3 principios, que los podríamos llamar valores, son la inteligencia, entendiendo por inteligencia no la mente, no lo que hoy entendemos por cultura, porque uno puede estar estudiando toda la vida y no tener cultura. Saber de memoria y poder decir, como cuando estudiamos arte, este cuadro es de tal pintor, de tal estilo, de tal época, de tal, y pintó tal cosa, tal. Pero eso es muy diferente de comprender, como vimos los que estuvisteis en el cursillo de pintura, comprender lo que el autor del cuadro nos quiere comunicar. Comprender, tener la habilidad de llegar hasta donde podamos, pero de captar ese mensaje que a veces hasta inconscientemente el pintor, el artista, nos ha transmitido. O la vida a través del intermediario del pintor nos ha querido transmitir. Y eso, por mucha memoria que tengas, no se aprende. Eso es producto del desarrollo de la inteligencia, de la capacidad de comprender, que no es lo mismo, ya lo he dicho, no es lo mismo conocer que comprender. Lo que conocemos puede ser mucho, y de hecho todos conocemos más cosas de las que comprendemos. Y de eso que conocemos, comprendemos algunas, o bastantes, o muchas, según cada cual. La comprensión es como una luz interior que te permite, y por mucho que lo expliques no lo puedes expresar del todo. Es la capacidad de luz interior. Es lo que equivale a la intuición. La mente no intuye. La mente concreta, con la que estamos familiarizados, permite acumular en la memoria muchos datos, muchas imágenes, asociar unos con otros, relacionarlos. Y la necesitamos, la mente. Pero la inteligencia no es la mente, es la luz que puede expresarse, que se expresa a través del vehículo de la mente. Igual que la energía es una cosa y el cuerpo es otra. Entonces la energía vital se expresa a través del cuerpo, viviendo el cuerpo, moviéndose, haciendo movimientos, haciendo fuerza, etc. La fuerza, decimos, la hace el cuerpo, no, la hace la energía que utiliza el instrumento del cuerpo. Es la energía que tenemos más o menos la que nos permite hacer cosas físicas, mover la materia física por medio del intermediario del cuerpo. Entonces nuestra inteligencia es un principio que tendría que estar continuamente educándose o autoeducándose, y utilizar los medios de educación, los medios de comunicación, quería decir, que pueden ser muy entretenidos y facilitar la vida, podrían ser utilizados continuamente para desarrollar la inteligencia, no para lo contrario, para hacer personas más hipnotizadas y más atontadas, no en todas las ocasiones, pero por lo menos en muchas de ellas. De tal manera que la inteligencia la desarrollamos no solo con personas inteligentes que nos contagian, sino esforzándonos por comprender lo que leemos, lo que escuchamos, no solo estudiando, leyendo. A veces diferenciamos estudiar y leer, pero podemos estar leyendo, comprendiendo lo que leemos, aunque no vaya para examen, y no tengamos que estar ahí tratando de memorizarlo porque tenemos que demostrarlo en un examen. Sino cuando la educación avance mucho en el futuro, yo creo que los exámenes no existirán. A lo mejor habrá otra forma de evaluar a los seres humanos, pero no como los tradicionales, con el consiguiente miedo, temor, tensión, preocupaciones y todo esto, sino como una demostración continuada de, y además no solo superficial, de cómo el ser humano avanza. ¿Y qué es lo que necesita? Si no avanza, para que lo haga y se desarrolle hasta donde pueda. De tal manera que se basa la inteligencia, es lo que nos permite comprender. Y al comprender podemos manejar los datos no para estar superiores a otros, no solo para trabajar y hacer
cosas solo materiales, sino para desarrollarnos como seres humanos de un modo más armónico, más amoroso, más maduro, más evolutivo, y contribuir al proceso evolutivo. La inteligencia no es para saber muchas cosas y presumir ante otros que saben menos, o de producirles la admiración, o para esa competición que se nos fomenta desde pequeños. Es para comprender la vida, comprendernos a nosotros, comprender a los demás. Cuando estamos atentos, que es la más elevada de las meditaciones, y ya podemos ir al Tíbet, ya podemos ir al Polo Norte, a donde sea, que no hay meditación más profunda que estar atentos en la vida cotidiana. Es cierto que mucha gente medita con los ojos cerrados, meditando de alguna de las infinitas formas que hay, pues eso puede desarrollar. Pero estando atentos con los ojos abiertos, tratando de mirar con la mente lo más silenciosa posible, solo utilizarla cuando haga falta, desarrollamos la intuición, desarrollamos la inteligencia. De tal manera que la inteligencia se desarrolla, y quien la ayuda a otro ser humano a desarrollar la inteligencia, lo que hace es estimularle a que por sí mismo la desarrolle. Se dice en un sentido muy profundo que la mejor manera de educar es enseñar a alguien a que se eduque a sí mismo. Y eso tiene que ver con la inteligencia. De tal manera que la inteligencia, de la cual surgen muchos valores, aunque si os digo valores de los que dependen de la inteligencia y valores de los que dependen del amor, pero cuando hago una clasificación, como me estaba haciendo últimamente, digo, esto es de la inteligencia, esto es del amor, digo, es que está todo solapado. De la inteligencia sola no. Ciertos valores surgen de la inteligencia y del amor, aunque a veces predomine el amor, como puede ser la solidaridad, ¿verdad? La solidaridad, la tolerancia, el altruismo se asocia más al amor, mientras que la comunicación, la unidad, la democracia, la verdad, todo, estos valores dependen de la inteligencia. La inteligencia se desarrolla esforzándonos por comprender, pero no con una tensión ahí física, emocional, sino lo más relajadamente posible, porque cuando estamos serenos y relajados podemos comprender más que si estamos constreñidos, apretando y haciendo esfuerzo por comprender. Por ejemplo, si ahora no estáis pensando en otra cosa, estáis siguiendo con atención, ahora, en cualquier momento, estáis captando más allá de las apariencias de lo que digo, que si estáis comparando con lo que sabéis, cosa que podéis hacer en otro momento. Pero el consejo es, en una charla que no es de tipo intelectual, por lo menos pretendo que no lo sea, donde vas dando datos y organizando, son charlas espontáneas donde intentamos, aunque sea yo el que más habla, participar. Y al estar atentos, notamos que hay algo, o a lo mejor no lo notamos, pero nos vamos impregnando dentro de esa serenidad, de receptividad, de algunas de los contenidos que a lo mejor quiero transmitir, o que yo inconscientemente, pues no sé, recibo y os lo transmito, tratando de explicar con profundidad el tema que, con la máxima profundidad que puedo, que es un valor, el valor de la profundidad. Si leéis un libro de valores, habrá una serie de valores como los que os voy a explicar, pero no sé si habrá uno que es la profundidad. Y es un valor que intento vivir y transmitir desde hace mucho tiempo. Transmitir la profundidad, vivir buscando la profundidad de las cosas, que es distinto de la superficialidad. Esto tiene que ver con la inteligencia. Se dice que cuando miramos con atención, por ejemplo, no sé si habéis leído algo, habéis practicado del Raya Yoga. Raya Yoga es el yoga de la mente. Hatha Yoga, yoga del cuerpo físico, Bhakti Yoga emocional, y el Raya Yoga de la mente. Desarrollar la mente y la inteligencia. Pues se dice que cuando te concentras en algo y mantienes esa concentración X tiempo, se convierte en meditación. Y va la mente profundizando y penetrando en ese tema, en esa idea que a veces se sintetiza en una palabra, un pensamiento llamado simiente, y vas comprendiendo más. Puede ser desde una cosa cotidiana hasta algo metafísico. Entonces, manteniendo la atención rato y rato y rato,
pero mantenida sin distracciones, es como digamos, un taladro que va penetrando y horadando la superficie con más profundidad. Y por lo tanto, aumentas el valor de la profundidad. Lo desarrollas, porque los valores no tienen límites. Dices, ya ha llegado el límite y ya está el valor desarrollado. Esto es continuo. Es como dijéramos, he llegado ya a saberlo todo. Eso solo puede hacer una persona con un gran espejismo. Creer que lo sabe todo o que sabe mucho. Entonces, la atención es lo mantenida en el tiempo, se le llame como se le llame, va penetrando y te va abriendo no solo a conocer más datos de algo, de un asunto, sino a comprender lo que está detrás. Por ejemplo, tenemos una serie de síntomas, ¿verdad? El médico dice, esos síntomas indican tal enfermedad con tal nombre. Se tiene que tomar tal medicación y punto. Pero cada vez hay más gente en el mundo, dentro de la medicina o fuera, que no se conforma con eso, sino que desea descubrir, y lo va haciendo mucha gente, la causa psicológica de esa enfermedad. Eso es ser o abordar la enfermedad con más profundidad. Y entonces si ve la causa psicológica, si la puedes descubrir porque está de alguna forma presente en tu vida, quizás esté durante años, esa actitud, esos deseos incontrolados o emociones fuertes, o ese miedo, o ese estrés, etc. Lo descubres, entonces además de la ayuda médica, puedes ayudarte mucho porque has profundizado y has visto esa causa. Pero a veces no basta con esto, sino que si sigues profundizando ves que esa causa es efecto de otra anterior, y esa a su vez de otra. De tal manera que la profundidad no tiene fondo. Y digo de una enfermedad, por poner un ejemplo, puede ser de un comportamiento humano, o un comportamiento de un grupo humano, de una sociedad, o de un fenómeno de la naturaleza, o de cualquier cosa, un fenómeno en el cosmos, de lo que sea, del tipo que sea. Ir profundizando y descubriendo. Hace X tiempo se creía que el átomo era la parte más pequeña de la materia, y ahí se acabó. Se nos describe el átomo, no lo hemos visto con los ojos y se nos ha dicho. Pero en los últimos tiempos se ha ido descubriendo que hay subpartículas atómicas que se creían que no existían antes, más allá, más pequeñas que el protón, el electrón, etc. Y se siguen descubriendo más, y no se ha terminado, porque todavía hay otras partículas llamadas anus, que a veces hemos hablado, que no se ven con los ojos, y que son componentes más sutiles de energía. De tal manera que la profundidad de un átomo es ir más y más y más, no solamente la superficie. Y así lo podríamos entender de todo. Una persona nos comportamos de una manera y decimos, lo nombramos, decimos, somos así, o hemos adoptado esta actitud, tenemos esta actitud o este comportamiento, diferenciando entre actitud como predisposición a un comportamiento, o unos comportamientos. Y comportamiento es la manifestación visible, aparente, en nuestra vida, ya sea positiva o negativa. Comportamiento. Y la actitud es algo como más genérico, como más profundo. De tal manera que los valores también se están manifestando para relacionarlo una cosa con la otra a través de actitudes. Una persona puede tener la actitud de solidaridad, aunque no siempre la adopte como comportamiento. Una persona solidaria puede ser egoísta muchas veces. Entonces, en unos momentos actúa con solidaridad y en otros momentos no. No a todas horas necesariamente. Entonces, la actitud puede ser de solidaridad, cuando ve que hay necesidades. Eso sería una actitud, no de una vez a las mil, ¿verdad? Cuando oye los medios de comunicación que hay una necesidad, sino como algo habitual. Y el comportamiento, pues es lo que puntualmente, de un modo concreto, vamos realizando. Así que los valores serían como algo profundo que se manifiesta en actitudes y luego se materializan más o menos en comportamientos más concretos, más determinados. De tal manera que, poniendo ejemplos relacionados con la inteligencia, pero también con el amor, la vida es un gran valor, la vida, con mayúscula. Nosotros habitualmente cuando decimos vida decimos una planta tiene vida, o un animal, o un ser humano, pero una piedra no, decimos vulgarmente. Pero cuando profundizamos,
Y eso es una demanda. No estoy diciendo algo que sea nuevo, porque ha existido siempre y siempre se ha sabido, pero cada vez hay más conocimientos de que la vida es algo invisible, es algo energético, energía, que todo es energía. Entonces, esa dimensión energética de un cierto nivel se manifiesta de un modo concreto a través de lo que llamamos materia. Puede ser una planta, un ser humano, un animal o una piedra. De tal manera que cuando profundizas, hablando del valor de la profundidad, vas viendo que la vida está expresándose en las piedras, está expresando en las nubes, en los seres humanos, de cualquier lugar. Y que esa vida es algo, cuando la vives como valor, es algo a respetar. De tal manera que lo que llamamos respetar la vida, pues es no destruirla de alguna manera, sobre todo con actitud egoísta. Otra cosa es que destruyas la parte de esa vida para poder alimentarte, pero eso no es destruir, eso es otro tipo de historia, ¿verdad? Porque necesitamos alimentarnos. Pero destruir por capricho, egoístamente, desde el punto de vista egoísta, es un antivalor, destruir la vida. Entonces la vida es algo que es latente y que no puede destruirse ni matarse. Lo que se destruye, o se mata o se cambia es la manifestación a través de la forma. Entonces, cuando el valor de la vida se desarrolla, pues uno siente que a los animales hay que tratarlos con más respeto, como seres sensibles, vivientes, y por lo tanto no maltratarlos, por ejemplo. Pero también a las personas en primer lugar, porque hay quien trata bien a los animales y mal a las personas. Se producen una serie de paradojas también muy grandes. De tal manera que el valor de la vida es darte cuenta de que la vida, además, es una, que es otro valor, el de la unidad, que se está expresando de muchísimas formas, de infinitas formas distintas. Y fijaos que aunque los digamos por separado, están solapados. El valor de la unidad. Si sabemos lo que es evolución, la evolución va de la diversidad a la unidad. Primero hubo una involución de la unidad a la diversidad. Y esto es cósmico, no es solamente aquí. Y luego, otra vez, la diversidad se va recogiendo para formar una unidad. De tal manera que la unidad sería, aún, esto es lo más importante, aún manteniendo la diversidad de las formas, darnos cuenta de que en el fondo todas las formas de manifestación en el fondo forman una unidad. ¿Qué supone esto cuando vas más allá de la teoría y lo comprendes? Que sientes que los seres humanos diferentes a ti forman parte de ti también, o somos todos parte de lo mismo. Y no solo los seres humanos, sino todos los seres. Con lo cual se desarrolla el respeto, que llamamos también valor, el respetar a las distintas formas de la vida. Cuando hay un egoísmo humano, pues hay una separación que lo hace la mente concreta y discriminamos. Esta persona, como es de esta raza, es inferior, o de este país, inferior, este otro, que este otro país, discriminamos, separamos, solo hace la mente. Pero es por una mente que no ha desarrollado la inteligencia o no la ha recibido para darse cuenta, con esa inteligencia, esa luz, de que la vida se está expresando y que la evolución es a que haya cada vez más unidad. Por ejemplo, parte de esta evolución, muchos seres humanos desearíamos ya, firmaríamos ya. Bueno, ya a lo mejor lo tenemos vivido desde hace mucho tiempo y lo desearíamos desde hace mucho tiempo. Pero si pudiéramos firmar que desaparecieran todas las fronteras de las naciones y que fuéramos una sola nación, aunque tuviéramos distinto color, fijaos que en una misma nación o en un pueblo pueden vivir personas de distinto color y que hablan de distinta forma y que piensan y que tienen ideas y cosas muy diferentes. Pues bueno, a nivel planetario, pues lo mismo. Bueno, eso llegará. Ahora es una utopía, pero con el tiempo, porque la evolución es la tendencia hacia la unidad. De tal manera que cuando no vivimos este valor de la unidad, la mente ya nos separa, ¿no? Y entonces si uno pertenece a una unidad, a un grupo humano que se siente superior a otros, ya viene ese orgullo que nos separa y nos hace sufrir. Podrá ser placentero durante un tiempo, pero el orgullo, así como la envidia o los celos es doloroso desde el principio, el orgullo puede producir cierto placer, pero a la larga, y a veces no tan a la larga, se vuelve contra uno y causa sufrimiento.
Pues no. De tal manera que un valor es grande es la unidad. Y la verdad que decimos ahora, el valor de la verdad, de decir la verdad, podríamos decir también sinceridad de una persona, una actitud psicológica. Una persona sincera, la valoramos. A lo mejor, pues, la valoramos, pero también valoramos, según nuestra actitud, la mentira. También, porque al no ser perfectos podemos oscilar entre la verdad y la mentira. Pero la verdad, decir la verdad, puede ser un valor. Aunque aquí quiero deciros que a veces el verdadero valor es evitar decir una verdad. Esto es más complejo y esto llevaría para una charla. El decir la verdad puede ser contraproducente, con la mejor voluntad y el mayor amor del mundo. Si hay comprensión, no se puede decir siempre la verdad. Otra cosa es no decir la verdad por egoísmo, o no decir la verdad por hábitos, o por ignorancia. Pero cuando una persona tiene luz, no puede decir la verdad de lo que ve a todo el mundo. Sería un desastre si eso ocurriese. ¿Os imagináis un ser superior, por ser superior, que dijera lo que es? Causaría una separación del resto de las personas. Tiene que mantener otro valor que se llama discreción. La discreción, ¿entendéis? De no decir. O a lo mejor mentir, entre comillas, para que pudiera estar más cerca de los demás. Si no, tal como funcionamos psicológicamente, cuando el ser humano ve un ser superior a lo normal, pues lo considera como loco. Es el caso del Quijote, del cual hablé recientemente. La locura del Quijote es una expresión de la sabiduría del Quijote. Es el que más ve que todos los demás, pero lo tratan como loco. La locura, símbolo de esa sabiduría que no vive la masa, la mayoría. De tal manera que otra cosa es buscar la verdad, y eso es un gran valor. Cueste lo que nos cueste, sino ansiosamente, poco a poco, porque la ansiedad nos frena, nos bloquea. Buscar la verdad donde esté. Y esto es interminable. Es un gran valor que nosotros en nuestro interior deseemos encontrar la verdad de lo que sea, cueste lo que cueste. Si no la encontramos hoy, mañana, pasado, el año que viene, dentro de 20 vidas o cuanto sea, encontrar la verdad o ir acercándonos cada vez más a la verdad. Porque además es como algo innato. No lo he dicho antes, pero los valores que se educan desde fuera o se valoran con criterios sociales, tienen también, los valores, grandes valores, son innatos. Están en la esencia del ser humano. Bueno, si habéis captado lo de los principios que he dicho antes, los principios emanan de nuestro interior. Y ahí emanan los valores. Por lo tanto, es algo innato en nosotros que se puede educar o autoeducar y se va configurando con el tiempo. Otro valor, por ejemplo, es la libertad. A que nos gusta a todos la libertad. Y casi siempre pensamos en la libertad externa, en la libertad, ser libres. Y vamos consiguiendo, aunque muchos seres humanos todavía no tengan esta libertad. Pero ¿habéis reflexionado sobre la libertad interna? Las cadenas internas son mucho más poderosas que las cadenas externas. Libertad o encadenamiento, que es lo contrario, interior. Libertad. Eso es un gran valor que todos desearíamos, aunque estemos pensando más en la apariencia de la libertad externa. Entonces, un gran valor es la libertad. Fijaos que nuestro desarrollo evolutivo tiene que ser con la libertad. Si no hay libertad, no podemos desarrollarnos. Podemos desarrollarnos sin libertad externa, pero sin libertad interna no podemos. ¿Os imagináis lo que estoy diciendo? Los encadenamientos de los prejuicios. ¿Sabéis lo que es un prejuicio, verdad? Son ideas que mantenemos a veces obsesivamente. Y estamos encadenados a ellas, por lo tanto, al faltar libertad para podernos abrir a otras, estamos detenidos. Pero si nos sentimos libres y decir, ahora soy coherente por lo que hasta hoy percibo, pero si soy libre, mañana entenderé más, comprenderé más y pasado más. Si estamos libres, iremos aprendiendo, pero si nos obsesionamos o nos cerramos
a unos criterios por la rigidez que tenemos como actitud psicológica, entonces estamos atados. Y esto, bueno, lo he dicho muy breve y sintéticamente, pero es enorme. El valor de la libertad es grande. Pero ojo, no consiste solo en que uno pueda hacer lo que quiera o decir lo que quiera, cosa que a veces es un desastre, ¿verdad? Cuando tenemos libertad de expresión, podemos pasarnos al otro lado y producir daños en otros seres humanos. Libertad, pues, como se ha dicho vulgarmente, es una actitud interna que implica también, al mismo tiempo, como implica luz, respetar también la libertad de los demás. Esto lo habréis oído con unas frases, con otras, en general. De tal manera que un gran valor es la libertad, producto de la comprensión. Pero cuando amas, por decir el otro aspecto, voy a señalar inteligencia y amor. Porque la voluntad, aunque sí que hay valores que dependen de la voluntad, yo diría que la voluntad es el potencial para manifestar lo que comprendes y lo que sientes. Aquello que vives con amor y con inteligencia, necesitas de la fuerza de voluntad para manifestarlo. Por eso, casi todos estos valores que estoy hablando dependerían de los dos, inteligencia y amor, aunque quizá más de uno que de otro. Entonces, por ejemplo, pues la democracia. Democracia es un valor que todavía estamos empezando a descubrir. Durante esta era, estamos acabando de Piscis, en determinadas épocas, como en la época griega, habéis oído decir, se inventó la libertad. Bueno, en otras épocas históricas que están olvidadas, pues también ha existido esto, pero bueno, de lo que conocemos, ¿verdad? Se ha dicho, en ese sentido. Y en los últimos tiempos la democracia, perdón, que es lo que estoy ahora, está aumentando, la democracia. De tal manera que la democracia, pero verdad que muchas veces subyace una dictadura debajo de la democracia, o la manipulación de los poderosos en nombre de la democracia, de tal manera que es todavía muy imperfecta. Pero de momento, si entendemos que la evolución es mediante el autodesarrollo o autodesenvolvimiento humano, no mediante el manejo o llevarnos de la mano de un modo paternalista desde fuera. De hecho, una característica de esta era de Piscis que estamos terminando era la actitud paternalista o maternalista, como quieran, en la educación, en la religión, en la política. Ser humano obediente, ¿ve? Lo que dicen otros, muchas veces con buena voluntad y otras egoístamente, manipulándonos. Pero cada vez estamos entrando en Acuario y entonces antes de ir entrando en Acuario ya se están como preparando el camino con la democracia. Es decir, la capacidad de aprender a desenvolvernos. Pero una democracia con seres humanos ciegos o hipnotizados pues tampoco funciona. Luego se necesita un despertar también colectivo para que, dándonos cuenta de que estamos todos y que entre todos tenemos, sin que nadie nos guíe como a veces pasivamente desearíamos por comodidad, pues desarrollar nuestro proceso evolutivo. Por eso la democracia, que está más allá de muchas de las opciones, por ejemplo, ideológicas o políticas, es un gran valor, pero bien entendida, con lucidez, no con aferramiento a ideas fijas y a una imposición en nombre de la democracia de nuestros deseos personales, egoístas, en este sentido. Un grupo de personas, a ver si consigo explicaros, que estuvieran reunidas entre sí para tomar una decisión y tuvieran ideas diferentes y votan. Se dice que democracia es que salga la decisión de la mayoría. Pero os imagináis la cantidad infinita de manipulaciones que puede haber de unos sobre otros y luego salir por votación algo que no es lo que les interesa, que interesa a los pocos. Entonces voy a ver si consigo expresaros cómo intuyo, porque hay que intuir lo que sería o lo que creo que será la democracia, o la democracia en otros lugares muy distintos del nuestro me refiero de la humanidad. La democracia sería cuando los distintos miembros de un grupo que están pensando de forma diferente sobre un asunto están tan atentos, que cuando alguien plantea
lo ideal o lo correcto? Los que no pensaban así, al estar atentos y lúcidos, se adhieren a eso, no por la imposición de los votos, sino por la comprensión. Entonces sería una democracia donde en lugar de psicológicamente nos manipulamos, y gracias que lo hagamos como lo hacemos, ¿verdad?, en comparación con otras cosas, estuviéramos todos tan receptivos. ¿Os imagináis los debates que a veces vemos en televisión, en la radio, las manipulaciones que hay? El que tiene una voz más potente, el que grita más y tiene carácter, aunque diga tonterías, es el que se impone y muchas veces no deja a otros hablar. Aunque a veces hablan varios a la vez, no dos, sino varios, y no se entiende. De tal manera que imaginaos si estuvieran hablando uno y luego otro y estuvieran atentos escuchándose. A lo mejor seguían con sus opiniones, pero posiblemente descubrieran, gracias al otro que opina distinto de ti, algún matiz que tú no veías, o a lo mejor te descubres que estabas en un espejismo, o a lo mejor descubres que sigues con la verdad y es el otro. Pero como estás atento, si el otro que está en el espejismo está atento también, le produces una impresión con tu energía y despierta también. Pero estamos utilizando de un modo más o menos dormidos los debates, la democracia, etc. Aún así, gracias. Y gracias con mayúscula a que estemos, aunque nos equivoquemos y metamos la pata hasta el fondo, y vayamos tomando decisiones y votemos a quien nos toma el pelo luego y se aprovecha de todos, pues aunque lo hagamos así, gracias a que hay la democracia que hay. Pero lo otro, que parece una utopía, que es una utopía, si lo intuimos, ¿qué ocurre? Que empezamos a darle importancia al valor de la democracia en nuestro entorno, en nuestra vida. Y a lo mejor decimos, yo opino así, y en lugar de estar cerrados y parecer, en lugar de oír solo, que oímos al otro, le escuchamos, podemos descubrir cosas. Y entonces la cosa puede cambiar. Es un valor también muy importante. Y la paz, otro valor con mayúscula, la paz. A que pensamos siempre en la paz como opuesta a la guerra. Pero hemos descubierto que por mucho que pidamos la paz no llega, aunque eso haya que hacerlo, que la paz primero hay que vivirla como un estado de serenidad, de ajuste, de armonía de energías dentro. Señalo instintivamente aquí, aunque cuando he pensado en la paz digo, es producto de la inteligencia pero también del amor. Tiene mucho que ver con el amor, aunque aparentemente parece que sea una cuestión del desarrollo de la inteligencia, que lo es. ¿Por qué? Porque cuando decimos que estar en paz, solemos señalar más el corazón más que la cabeza, instintivamente. Quizá porque intuimos que cuando el corazón está sereno, el corazón, no el plexo solar, que es el de las emociones, el corazón, estamos en paz. Descubrir la paz implica no ofender, no ser, digamos, inofensivos. Implica irradiar algo que se contagia, no siempre se contagia lo malo. Y entonces la paz surge aquí. En el preámbulo de las Naciones Unidas se dice algo así como que las guerras comienzan en las mentes de los hombres, y es en las mentes de los hombres donde hay que construir los baluartes de la paz. Quiere decir, ya es un avance, si lo leyéramos, hiciéramos caso, darnos cuenta que las guerras están en las mentes. Las guerras, los conflictos, las luchas, todo lo contrario de la paz. Y que por lo tanto, cambiando las ideas, más que poniendo ahí límites y forzando y reprimiendo para que algo no se mueva, ahí se construye la paz. Por eso cuando hay unas naciones o grupos que están en guerra y dejan de matarse y se dice que viene la paz, no es la paz, porque los odios pueden estar ahí presentes y entonces hay una guerra. Pueden haber años de paz, pero tensiones, odios y rechazos están provocando una guerra interior que, si se mantiene y se va aumentando, antes o después se libera como energía, como guerra, como lo que llamamos guerra.
Las guerras que aparecen de la noche a la mañana pueden estar gestándose durante años o siglos. Las guerras del siglo pasado, la guerra mundial, se gestó en la Atlántida. Es decir, que desde la Atlántida hay unas energías que han ido condensándose y necesitaban, con la llegada de la era de Acuario, liberarse. Unas energías ahí reprimidas. Y estallaron, porque estábamos en ese nivel de conciencia que estábamos. Podía haberse evitado, pero el egoísmo humano que está en la base de las guerras, el egoísmo humano, sea económico, material o de nacionalismos, etc., pues eso es lo que hizo. De tal manera que la paz se va construyendo poco a poco en los corazones y en la inteligencia, claro, de los seres humanos. Es un gran valor también muy importante. Otro valor, voy a intentar así ser más breve porque si no, pues esto no acabamos. La laboriosidad. Se me ha ocurrido la palabra laboriosidad para decir que el trabajo, y no solo el laboral, sino el hacer algo que sea útil, es un gran valor humano. Hay mucha gente que si puede, deja de trabajar y trata de vivir de renta o de los demás. Bueno, cuando se vive de renta es a costa de los demás generalmente. Y si trabaja y pudiera dejar de trabajar, lo dice mucha gente, si le toca la lotería, dejar de trabajar. Pero hay mucha gente que si le tocara la lotería no dejaría de trabajar. O si no lo necesitara, seguiría trabajando. A lo mejor no lo mismo, de otra cosa. El caso es que no sé cuánta gente en el planeta vive el valor del trabajo. El trabajo, no solo estoy pensando en el trabajo laboral, donde haces algo no para ganarte la vida, sino para contribuir a la construcción de un mundo, en el que tú también estás como miembro más. Aportar algo. De tal manera que incluso cuando una persona va viviendo este valor, pues, y lo jubilan, sigue haciendo otras cosas. Y si puede ser que no le jubilan, no se jubila, si puede mantener el tipo de trabajo según el que sea. Yo creo que con el tiempo la jubilación, tal como la conocemos, dejará de existir. Hay gente que, tal como trabaja, necesita jubilarse, eso es innegable. Pero mucha gente es su muerte, o su sufrimiento, el que le obliguen a jubilarse. De tal manera que se puede vivir, y eso es un tema muy amplio, el trabajo de muchas maneras. Por necesidad económica, por el prestigio, por manifestar tus potenciales, por servicio a los demás, o por ser simplemente algo que eres un vehículo de transmisión de algo superior. El caso es que ser útil, cobres o no cobres, esa laboriosidad, el hacer cosas y no ser un ser inútil, ¿verdad? Dentro de lo que puedas hacer, ojo, de lo que puedas, de tus capacidades y de tus posibilidades, es un valor. No estoy diciendo que una persona que no pueda hacer una cosa se tenga que estar obligada y no tiene valor porque no tiene este valor porque no lo haga, si no puede. Estoy diciendo cuando pudiendo aportar algo, no para tu beneficio solo, sino para los demás, lo haces, eso es un valor. Y además de la laboriosidad, se podía relacionar o no, está otro valor que es la responsabilidad. Responsabilidad. Porque muchas veces se dice de personas que trabajan de un modo responsable y otras de un modo irresponsable. Procuran escabullirse de hacer ciertas cosas que la hagan los demás y otras son responsables. Bueno, pues con el trabajo, con las personas, con la familia, con estos, con otros, ¿verdad? La responsabilidad es el ser consciente, tenía que ver con la inteligencia, de que tienes un papel que cumplir y entonces, aunque no tengas ganas y aunque haya tentaciones de la personalidad, tienes que cumplir. Responsabilidad, un gran valor. La cantidad de cosas que no se hacen en el mundo que podrían hacernos mejor la vida por falta de responsabilidad. Por eso de dejarse llevar por la comodidad y las tendencias de la personalidad, en lugar de hacer algo que resulte útil, vamos a decir, al mundo. La austeridad, no sé si habrá otra palabra mejor, austeridad, consistiría en tener pues aquello necesario para vivir, o utilizar aquello que necesitas, aunque tengas más.
Pero eso que tienes más, en lugar de tirarlo, pues que se canalice de alguna forma. La vida nos va a obligar a ser más austeros. Hay gente que piensa que, bueno, cuando salgamos de la crisis vamos a tener en abundancia para todos. Y no soy pesimista. Pero vamos a entrar cada vez más en un mundo donde vamos a seguir teniendo suficiente y sobra para toda la humanidad, bienes materiales, comida, vivienda y todo eso. Eso siempre ha sido y será. Pero austeridad es evitar algo que pide la personalidad pero que no lo necesita. Y como nos identificamos o apegamos a ello, creemos que necesitamos eso. Entonces la austeridad es pues vivir con lo que se necesita de un modo sencillo. La sencillez sería otro valor, ¿no? Bien entendida, no la simplicidad, la sencillez, y vivir pues con eso, incluso si puede ser desapegado. Y lo otro, si lo mantienes con desapego, lo que te sobra, lo utilizarás adecuadamente. Pero ¿verdad que hay mucha gente que tiene más y cuando más tiene, más cree que no necesita? Hay como una identificación con eso, con una idea de que necesita, y esto es interminable. Lo digo porque esto es importante. Y muchas veces he puesto un ejemplo que ahora no lo puedo demostrar, pero que no es invención mía, es parte de la vida. El futuro está en que trabajemos menos horas, pero trabajemos todos. Se puede hacer mañana, si se quisiera, o el lunes, pero no se va a hacer, como sabéis. Hay trabajo para que trabajemos todos, pero menos horas. De tal manera, y bienes para que todos tengamos lo que necesitamos. Pero la cantidad de comida que comemos, que no necesitamos, o la cantidad de comida que se tira, a veces es inevitable porque no hay organización para que se distribuya. De tal manera que lo de los lujos, yo creo que es algo que no sé si ocurrirá en el futuro, pero que no. El lujo superfluo. Otra cosa es la belleza. Sin lujo puede haber belleza, que es otro valor. Se asocia mucho al arte, igual que la armonía, pero la belleza es un valor que a lo mejor lo asociamos a la inteligencia, pero yo lo asocio al corazón, al amor, porque la belleza está muy relacionada con la sensibilidad, y la sensibilidad con el corazón, más que con la mente, aunque, como he advertido antes, está relacionado. Y la belleza y la armonía no solo es de las artes, que a veces lo nombramos, porque todo puede ser arte. Yo creo que en el futuro seguirá existiendo música, pintura, poesía, pero las artes se va a extender a más cantidad de cosas, porque es una energía. Cuando se nos ha dicho que el arte, que la belleza es algo no material, es como un valor, un arquetipo, como decía Platón, que está en los planos sutiles, y que cuando desciendes a la parte de la materia, modula o moldea la materia para hacerla bella. De tal manera que nuestro comportamiento, nuestras actitudes pueden ser bellas. Eso es un valor, porque hay mucha fealdad. Aparte de la subjetividad de bello y feo, hay mucha fealdad. ¿Y sabéis qué ocurre? Que nos hace sufrir la fealdad, nos hace sentirnos mal. ¿Os imagináis una ciudad que fuera bella, que las fachadas estuviera, como a veces vemos, un ambiente con jardines, como a veces vemos pequeños pueblos, de esos que nos envían por correo, de tal lugar, un pueblo que se destaca porque está todo muy limpio, con jardines, con flores, con fachadas cuidadas, etc.? Seguro que hay gente que a lo mejor está deprimida en esos lugares, que sufre o que se suicida. Es más importante lo psicológico, pero el ambiente bello es un gran valor que si lo hiciéramos, si la arquitectura se hiciera de otra manera, no hace falta hacer catedrales como se hacía en el pasado, ¿no? Se podía hacer de otra manera. Ya daré una charla sobre arquitectura en el próximo curso, y si puede ser un cursillo, igual que hice de pintura, de arquitectura. Pero la arquitectura aplicada a las viviendas con frecuencia es fea, y no hace falta gastarse mucho dinero para que las cosas sean bellas. Pero bueno, las cosas más cotidianas pueden hacerse con belleza, que es algo que captamos con la sensibilidad, y además nos moldea. Como cuando hablo de arte, el arte es el mayor estímulo para contactar con el espíritu, la personalidad con lo superior. Es un puente maravilloso. Entonces la belleza es un gran valor.
igual que la armonía, ¿no? Saber armonizar un grupo de personas, todas trabajando al unísono. La comunicación es otro gran valor. Fijaos que cada una de estas cosas puede ser motivo de una, o a veces más de una charla. La incapacidad de comunicarnos que tenemos los seres humanos, ¿verdad? La soledad, una expresión de la incomunicación. Comunicar no es hablar y hablar y hablar, porque podemos estar hablando mucho y no comunicarnos. Y podemos estar en silencio y comunicarnos profundamente. Ahora estáis callados, soy el único que habla, pero gracias a lo que me estáis comunicando yo puedo hablar también. Si yo no lo he intentado todavía, diera una charla con la sala vacía, que no hubiera nadie, no sé si podría darlo. A lo mejor pues me pondría a hablar, pero no sé si podría. Pero lo que estoy seguro es que al no tener personas atentas, como estáis en algún grado, no podría estar hablando como estoy hablando ahora. Y si estuvierais ahí con una lucha mental o emocional interna, interior, crearía unas vibraciones distorsionantes y tampoco podría expresarme de esta manera. La comunicación puede ser en silencio, pero también a veces pues dejamos mucho que desear cuando las palabras no las utilizamos adecuadamente. Tendría que ser una asignatura que está por encima de la gramática, una asignatura fundamental. Enseñar a hablar y a escuchar, que es más difícil escuchar que hablar. Por lo tanto, un gran valor es la comunicación. Repito, no solo hablando o escribiendo, sino escuchando. Y la creatividad, el valor de la creatividad, hoy día se empieza a valorar menos en las escuelas la memoria y más la creatividad. No ha desaparecido la importancia de la memoria, ¿verdad? Como os decía antes, aprender cosas de memoria, aunque no las comprendamos. Pero todavía falta mucho. Creatividad no es como cuando hablo de arte, poner un cuadro vacío, y eso no lo había hecho nadie y es una obra creativa, o hacer unos garabatos, por muchos millones que se vale ese cuadro. Eso no es creatividad, es una tomadura de pelo. Creatividad es hacer algo nuevo, aunque se parezca a otra cosa, pero con algo que surge de dentro y que, si estás abierto, te estimule a cambiar, a despertar, a ser mejor persona, a amar más, a estar más en armonía. Algo que esté ayudándonos a desarrollar, como creadores o como receptores de la creatividad. Y no solo en arte, sino en todo. Cuando hablamos podemos ser creativos o podemos estar repitiendo lo mismo, como una grabadora. Pero lo mismo podemos decirlo de muchas maneras. Yo estoy seguro que esta charla que voy a dar mañana en Gandía, esta misma charla con este niño, ha coincidido. Tenía previsto desde hace tiempo este tema. Mañana diré algunas cosas las mismas, pero no con las mismas palabras. Y otras serán diferentes. No solo por las preguntas, que van a ser distintas las que vais a hacer ahora que las que haga el público de allí, sino que va a salir, o a lo mejor algo que digo al final, pues lo digo al principio, o lo enfoco de otra manera, aunque los elementos básicos sean los mismos. Si es así, habrá algún grado de creatividad. Y si la vuelvo a dar en otro momento, pues puede haber más y más creatividad. Y en la clase de esta tarde de las aulas de tercera edad, también pues voy a hablarles, en lugar de otra cosa, pues de esto mismo, en una de las clases, ¿no? Pues les he hablado de los valores, las clases que doy de psicología y filosofía. Entonces, pues, y la creatividad es no en repetir lo mismo, que a veces en la vida cotidiana las frases que tenemos grabadas las repetimos, como robots. Incluso podemos ser creativos aun diciendo las mismas frases, pero con otra conciencia. Podemos estar viendo todos los días un mismo árbol y verlo igual, o verlo diferente. El árbol es el mismo, pero verlo con otros ojos distintos. El árbol sigue estando ahí, a lo mejor la luz es diferente. Entonces, depende mucho. Esas tareas rutinarias, otra vez, a limpiar y hacer lo mismo todos los días, cuando lo hacemos con atención, es creativo. No es que lo hagamos de otra manera necesariamente, es que por dentro hay otro sabor.
Y entonces ya no es una rutina que resulta pesada, es algo creativo. Fijaos, la creatividad, lo que esto puede suponer. La tolerancia, el respeto y la tolerancia, yo creo que es más evidente que el interviene la inteligencia surge de aquí. Ayuda mucho si en la educación se nos enseñara otros pueblos, otras culturas, eso que a veces aparece en documentales, la antropología de la humanidad, y cómo los seres humanos nos hemos ido bifurcando, desarrollando características distintas, pero con unos elementos comunes. El descubrir, más que por folclore, elementos externos, esa dimensión profunda en todos los seres humanos, por muy aparentemente que seamos, respetarnos, incluso aunque estén equivocados, darnos cuenta que nosotros también podemos estar equivocados. Y si estamos en la verdad, como siempre relativa, estamos equivocados en comparación con otra verdad, que llegaremos. Entonces, ser tolerantes, respetuosos, el respeto y tolerancia tienen mucha relación. La tolerancia es un respeto a otros seres humanos que piensan, es fundamental para entendernos, para evolucionar, para convivir, para vivir con armonía. Y si no, tiene que ver con lo que decía antes, con la guerra, con la lucha, o con el germen de las guerras. La tolerancia con los cercanos, empezando por los cercanos, y ampliándose el círculo a un sentido mucho más amplio. Es producto del amor porque el amor es unidad. El amor es, como me gusta la definición, conciencia de unidad entre todas las cosas. Igual que el otro día di una charla sobre el amor, el deseo, el amor que existe en un átomo que lo mantiene, o en una galaxia, el amor que existe en la configuración de todas nuestras células, aunque seamos egoístas. Pero el amor que existe entre los seres humanos y todos los seres es producto de conciencia de unidad. Pero también surge, lógicamente, como sabéis, una energía que se canaliza a través de este centro asociado al corazón. No confundiéndolo, como dije el otro día en la charla, con el deseo. Deseo, casi siempre que decimos amor, tendríamos que decir deseo. Deseo, ley de atracción. Amor, ley de atracción en un nivel más amplio. Entonces, si hay amor, surge pues esta tolerancia, lo contrario es la intolerancia, surge la solidaridad, que se confunde a veces con la caridad. La palabra caridad yo la asocio mucho a la religión, la caridad religiosa, que puede ser a veces muy sana, pero muchas veces pues es la manifestación de una jerarquía, el que ofrece caridad a otro que está por debajo de ti. Entonces, no sé, parece que me guste y a otras personas también más, solidaridad. Y hay otra palabra que trasciende la solidaridad, que es justicia. Mientras no haya justicia, solidaridad es el poder ofrecer no solo dinero y bienes materiales, sino ayuda psicológica a otras personas que no lo tienen, ¿verdad? El que sabe, enseñar al que no sabe, el que tiene, al que no tiene. Surge del corazón y se puede hacer o condicionado por las gracias, por la respuesta, por el premio, por el cielo, por el karma, etc. Puedes estar pensando, pero cuando emana de dentro, surge como algo natural. Es natural, cuando estamos abiertos de aquí, ser solidarios. Pero esa solidaridad no se manifestará igual cuando haya una justicia general, donde los responsables de organizar la sociedad y de administrar los bienes, pues vayan distribuyéndolo a todos los seres humanos y todos tengamos, no entro en detalles porque esto es amplísimo, todo lo que necesitamos. Entonces ya la solidaridad a lo mejor sigue existiendo más que a nivel material, a nivel psicológico. A nivel psicológico. Si uno tiene unas cualidades, pues y otro no las tiene, uno tiene luz y otro no la tiene en ese aspecto, pues transmitirle esa luz a través de un consejo, a través de una información o a través del silencio con la irradiación, etc. Es un gran valor. De tal manera que el altruismo también tiene que ver,
La cooperación, un valor muy importante. A veces se habla de naciones que cooperan entre sí, o grupos humanos que cooperan, o personas dentro de un trabajo que colaboran entre sí cooperando para un fin. A veces en los trabajos hay una competición, que es contrario a la colaboración o cooperación. Cooperar es, pues, las distintas fuerzas, pues ponerlas juntas para un destino común, aunque sea cada uno de una forma diferente. Eso es cooperar. Pero cuando hay competición, que se nos enseña desde pequeños, por doquier, eso es contrario. El caso es que he citado algunos de los más destacados valores, de los que yo tengo aquí previsto en un índice, pero no sé lo que tardaré en un libro que tengo, digamos, en proyecto. No sé cuándo eso podrá salir, pero es uno de los libros que tengo interés en escribir, los valores humanos en la educación. ¿Y cómo educar esto? Pues, ¿cómo educarnos? O autoeducarnos. Lo principal, ya lo he dicho, estar atento a nuestras experiencias y a las de los demás nos sirve para ir creciendo. Reflexionar con atención, ojo, no con la mente descontrolada, ayuda. Recabar información. Influirnos con la palabra, con la escritura, con el ejemplo. Fijaos, desde pequeños, una buena educación es enseñar con el ejemplo, no solo con la palabra y con la escritura, con los refuerzos, que no solo son para niños, todos nos estamos reforzando lo que en psicología se llama refuerzos positivos y negativos, premios y castigos. ¿Entendéis? Estamos sin darnos cuenta reforzándonos seres humanos a otros. Ahora me estáis reforzando positivamente, porque gracias a que estáis escuchándome, yo estoy expresando. Y dices, estoy aprendiendo, quizá, ojalá sea así, de lo que yo transmito, pero yo estoy también aprendiendo o permitiendo que algo de mi interior se exprese y fluya. Si no, podría hacer otras cosas, pero no estaría desarrollándolo de esta misma manera. Quizá yo os esté reforzando positivamente, ojalá, y vosotros a mí. Sin darnos cuenta de lo que es, nos estamos enseñando con refuerzos. O nos estamos perjudicando también, en otro sentido. De tal manera que la reflexión mental, con atención, la atención a todo, la atención enfocada para descubrir las cosas. Hay distintos elementos que se pueden como armonizar entre sí para educarnos o autoeducarnos en valores. Además de aprender otras cosas, porque estás aprendiendo cualquier habilidad manual, si no estás atento, ¿cómo lo aprendes? ¿Verdad? Puedes nacer con facilidad, pero necesitas un aprendizaje de algún tipo. Cuando, no ahora recientemente, sino hace ya tiempo, algunos de los vídeos que alguna persona amablemente me envía de unas niñas de poca edad que cantan como si fueran sopranos de alto valor, unos fragmentos de ópera, no sé si lo habéis visto, y que dices, y esto va en aumento, porque están surgiendo niños muy precoces, eso les viene de otras vidas, eso no pueden hacer porque la vida en ningún lugar del cosmos va a saltos, sino las cosas vienen, cuando vienen por precocidad o nace alguien con una habilidad, es porque eso lo ha vivido anteriormente. Pues eso que les nace, porque no les ha dado tiempo, también necesita un aprendizaje. No les viene y ya está. Hay una facilidad a veces enorme que apenas, porque no tienen edad suficiente para aprender esas habilidades, o tocar el piano a una edad, y dices, ¿y cómo ha podido aprenderlo si no ha tenido tiempo antes de saber hablar o escribir? Y cosas de estas, aún así necesita un aprendizaje, un desarrollo, un trabajarlo. Algo que viene como facilidad, y podemos tener unos valores que están ahí latentes en los átomos permanentes, en lugar de esperar a una edad suficiente para eso, a veces los átomos permanentes, que vienen de donde está todo lo de todas nuestras encarnaciones, empiezan a vibrar a una edad temprana y empiezan a surgir. Y por eso hay valores que dices, ¿cómo es posible? No habilidades solo, valores en los niños. Pero aún así,
necesita, porque no es suficientemente desarrollada la mente y la personalidad y el sistema nervioso para que se exprese como un adulto. Aún así, necesita de un desarrollo. Entonces la educación tiene un reto muy importante. La educación, que tendríamos que estar más allá de toda ideología y buscar el bien. Igual que más allá de nuestra ideología, decir, pues si este de otro partido tiene este valor, pues más este que tengo yo y el otro, ponerlos todos juntos y salir de la crisis y desarrollarnos. Sería maravilloso. Es una utopía del momento. No sé cuándo será, pero de momento nos entretenemos, perdiendo tiempo y energías, discutiendo unos con otros, en lugar de darnos cuenta de la ceguera enorme que la vida y que no sé cuándo llegará, tendrá que llegar, cuando despertemos y digamos, pero sí, tenemos una maravilla para ser felices y dejarnos de orgullo de yo tengo que ganarte a ti y tengo que mandar, compartir, sacar lo bueno de un sitio y de otro. Como una nación que tiene más petróleo, pues, bueno, petróleo, mientras dure, porque eso se va a acabar. Pues que aporte a los que no tienen. Otra que tiene ganado, o tiene tal minas, pues aportar. O tiene tal característica, aportarla a los que no tienen. Una colaboración, como hemos dicho. Y por último, pues sí, puede ser muy bueno también, no solamente con el ejemplo, también con explicaciones, con representaciones. Una forma de educar muy interesante en valores y en todo es representaciones de los valores. Teatral, a lo mejor, una representación teatral. El teatro es una ayuda psicológica enorme. Es una lástima que el teatro de hoy día, no os voy a decir el nombre, el calificativo que le daría, como todas las artes. Pero el teatro, cuando se descubre el valor psicológico del teatro, para educarnos, entre de valores y psicológicamente, será interesante, igual que el cine. Una lástima, el cine. Eso que he estudiado y valorado durante tantos años. El cine hoy día creo que es fundamentalmente destructivo. No estoy al tanto, pero se huele. Creo que está con unos medios técnicos que no los ha habido nunca, pero vacío. Me puedo equivocar, porque a lo mejor, como no estoy ni al tanto, pero hay cosas que hueles. Pero por las cosas que se ve, se busca el impacto, pero no el contenido, los valores. Es decir, que hay muchos medios, la música, como hemos hablado muchas veces, las artes, etcétera, para educarnos, entre otras cosas, en valores. Es decir, que, y acabo ya porque me he pasado de tiempo, hay muchos valores, están ahí esperando ser despertados, con unos estímulos, con otros, o nosotros mismos, con cualquiera de los estímulos que vayamos conociendo para esto. Y si consideramos que tenemos un valor y somos humildes, que es otro gran valor, diremos, no, es como si no supiera nada. Voy a despertarlo, como si empezara de nuevo, como si empezara. Hayamos alcanzado lo que hayamos alcanzado, la evolución está en, sin olvidarlo, considerar que estamos siempre comenzando, como cada día, como si naciéramos cada día. Cuando tenemos orgullo o nos creemos que sabemos algo, ya se produce un bloqueo de la inteligencia, de la intuición, de todo. Pero cuando buscamos la sencillez y la humildad, entonces, y dejamos de lado nuestra evaluación, simplemente expresar lo que tenemos, pues yo creo que se desarrolla. Así que ahora os toca a vosotros y perdonad que nos haya dejado tiempo para expresar. Es estar los mayores afectos. Ellos están atentos. Ellos percatan, si yo estoy atenta, me percata que yo estoy atenta y eso le siembra es para estar atento. Sí. Además, tienen más facilidad para estar atentos, porque la mente todavía no está educada, en el sentido que llamamos educar. No está todavía trabajada, si hablamos de niños, va a ir estándolo, ¿no? Entonces, al estar con la mente menos desarrollada, está más silenciosa, están como más puros, más limpios en este sentido, y ya mantienen una atención breve, porque enseguida pasan de una cosa a la otra. Cuando se enfadan, enseguida el enfado a nosotros nos puede durar
días, meses o años, ¿no? Pero ellos se enfadan, luego se les pasa y ya está. Hay una tendencia a no grabar en la memoria y darle vueltas y alimentarlo con la mente. Irá llegando conforme vayan recibiendo lo que se llama educación. Entonces, aprovechar ese instinto natural, innato. Claro, como vienen de donde vienen, antes de nacer, pues entonces entran y vienen con cosas innatas, ¿verdad? Como es evidente, muchas cosas. Pero luego está la influencia. Entonces, aprovechar el inicio de la vida para que la mente, lo más pura, lo más limpia, con esa inocencia, que psicológicamente hablaba Jesús cuando decía que había que ser como niños para entrar al reino de los cielos, que no es un lugar, el cielo, como nos han dicho, sino es un estado de conciencia superior, más allá de la mente concreta, es el reino de los cielos. Había que ser como niños, no ignorantes, sino mente simple. A lo mejor saber mucho y ya has elaborado muchas informaciones, muchas cosas, pero la mente, mantenerla en sencillez. Eso es un valor. No sé si lo he dicho, sencillez de mente. No simplicidad de mente o de ignorancia o desconocimiento, sino algo limpio, ausente de prejuicios. Entonces, bueno, los niños aprenden mucho por absorción de lo que está en su entorno. Entonces los padres o los mayores, según la vivencia psicológica, la transmiten a los hijos. De tal manera que, y los profesores también a los alumnos. Por lo tanto, el rol de padres y madres, de profesores, es una responsabilidad enorme. Más que con los conocimientos, que bien y muy bien, es con su vivencia. Yo he oído muchas veces decir que a los profesores que van a una escuela, según el estado de ánimo que llevan ese día, los alumnos lo notan. Aunque no les diga, hoy vengo así, hoy vengo así. He oído a veces que comentan y dicen que sí, los que tienen a los chavales. Yo no he tenido siempre, aunque me he dedicado durante muchos años a la educación, han sido personas adultas, nosotros. No he tenido así chavales, por decirlo, y por lo tanto no tengo esa experiencia, que realmente es muy sacrificada, ¿no? Por todo lo que habéis oído decir, lo difícil que es educar a los jóvenes hoy. Pero los que tienen a pequeños tienen más facilidad para ir moldeándoles. Antes, más fácil que cuando llegan a cierta edad, y entonces son más difíciles, y eso es como una tortura. Una tortura que no hace falta que os diga, porque supongo que estáis al tanto de lo que eso supone. Y no unos por aquí o por allá, sino parece que en general. En ese sentido es admirable. Y digo, bueno, qué fácil lo he tenido yo con gente tan generalmente atenta, tan motivada, porque siempre cuando yo he impartido alguna enseñanza, toda la gente viene voluntariamente, no viene obligada ni para sacarse un título, etcétera, ¿verdad? Eso, incluso en las clases de aulas de tercera edad que doy, que llevo ya, pues eso, más de 30 años, tanto, bueno, solo 2 horas a la semana, psicología y filosofía, otros dan otras clases, en distintas edades, lo receptivas que están las personas, que ya muchos jóvenes quisiéramos que estuvieran receptivas para cosas nuevas, cosas nuevas que no han oído nunca, interesados en ese sentido. Es decir, que es un privilegio hablar a personas motivadas para escuchar, para aprender. Lo digo por contraste con ciertos jóvenes desmotivados por lo que sea, y que no pueden. Y muchos profesores no se mueren, pero se deprimen, tienen que darse de baja y no resisten con estrés, etc. No quiero ser apocalíptico, como se dice, pero hay un contraste muy grande. Por lo tanto, siempre se puede hacer algo, pero cuando antes empieza...